Hola, el título del vídeo de hoy es Iconografía pornográfica de los masones operativos. No es ninguna cosa rebuscada, sino simplemente un reflejo de la historia y muy concretamente de la historia del románico en Europa. Y me voy a ceñir sencillamente también en el espacio de España y muy concretamente en las regiones de la Comunidad de Galicia. Se pueden encontrar en todo el mundo imágenes como las que vamos a tratar. En realidad, mucha gente se ha extrañado y muchos jamás han visto, o si no se les ha dicho, nunca se les ha ocurrido mirar, en la iconografía de las iglesias, de los templos. En realidad, tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de una época en que la gente no sabía ni leer ni escribir. Pocos eran los que tenían en aquellos tiempos don. Y entonces se recurría a la grafía, es decir, en los ventanales góticos, románicos de otros tiempos se reproducían escenas imitando lo que se podría leer en los libros. En realidad, si os fijáis, en todas estas iglesias hay escenas de la Biblia, hay escenas religiosas, hay escenas caritativas, pero también hay, y esto sí que es cierto, vulvas explícitas, orgías linajudas, falos erectos y posturas prohibidas. Era el festín del sexo en la iglesia del románico. ¿Qué pasa? ¿Es que vamos a hablar de pornografía? No, sencillamente de que en las iglesias a veces se colaban figuras pornográficas. Y entonces podemos decir, las iglesias las hacían construir por orden de la iglesia, Entonces, ¿cómo hay estas imágenes? Y entonces los expertos, los historiadores, nunca se han puesto de acuerdo, pero en principio recurren a muchas explicaciones. En realidad no pueden disculparse. Las escenas están allí. No hay otro camino que ver una cosa que queda bien clara. Y entonces hay diversas, insisto, explicaciones, como por ejemplo que a veces los obreros, recordad que son masones operativos, no cobraban en el tiempo preciso, no se les pagaba bien o se tenían que defender por algunas cuestiones que eran normales cuestiones y problemas que eran normales en aquella época. Y muchos, como que a veces estas imágenes están siempre en sitios poco visuales, pues estos obreros como contraposición, como contrarréplica, pues hacían estas figuras que podéis ver. Entonces, también se recurre por los expertos a otras explicaciones. Unas explicaciones que quizás, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí no me acaban de convencer. Eran de carácter adoctrinador. Es decir, poner una escena de un hombre y una mujer yaciendo y a veces en posturas poco académicas, digamos, en el arte amatorio en aquellos tiempos, podría representar, según estos expertos, en decir, ¿veis esto? Esto no se tiene que hacer, esto es lo malo. En fin, cada uno que interprete como quiera. Pero después también habían escenas de carácter aleccionador. En el libro quinto del Codex Calistinos, ahí se puede apreciar la figura en piedra, está con un cráneo. Bueno, esto representa que aquella mujer había sido una mujer adúltera y entonces su marido
había podido conocer al amante, le había cortado el cuello y entonces habían conservado, fijaos bien, la cabeza que día a día tenía que ser besada por la mujer adúltera, aunque esta cabeza se pudriera 2 veces. En fin, son historias de las historias, estas historias que francamente tienen mucho que desear. Mucho que desear porque a veces quizás la ejecución de estos dibujos tienen una explicación quizás mucho menos rebuscada que la que nos pueden dar. En relación, lo que sí se venía a ofrecer era la sensación, la presentación de pecado-castigo. Ya digo, la misma proliferación de estas imágenes se debía a que la mayor parte, por no decir un 99% de la población, ni leía ni escribía. El comportamiento de las clases nobiliarias durante algún tiempo del románico fue tolerado, semitolerado por la Iglesia, aunque después se llegaron a posturas mucho más académicas en lo que era de estricto en la religión y se intentó desbastarlas y ocultarlas. Podréis encontrar, si buscáis, muchas explicaciones, pero la mayor parte de ellas se basan en estos condicionamientos. Claro, muchísima gente no repara, hoy en día no se repara tanto en las imágenes que nos brindan las iglesias. Vamos a ver iglesias y quizás las guías pues nos dan ciertos aspectos de determinadas imágenes, de determinadas tallas que son interesantes. Ahora ya incluso como que no hay este rigor de ocultamiento, incluso en algunas guías turísticas y al mismo tiempo artísticas, queda demostrado en dónde hay figuras de esta categoría. De todas maneras, también hay otras explicaciones, unas explicaciones que, yo de verdad, aunque hay muchos historiadores que las sostienen, no me acaban de convencer. Es decir, que se ponían en determinados lugares bastante discretos de las iglesias, por orden incluso de quien las mandaba ejecutar, para que se viera por parte del público que supiera ver, de los visitantes de la iglesia, de los feligreses, el arte de la copulación. ¿Y esto por qué? ¿La iglesia que se procurara por esto? Bueno, hay explicaciones y os lo voy a decir. Las explicaciones tienen quizás un sentido quizás un poco más sensato. Había una mortalidad infantil extraordinaria. Y entonces con estas figuras que ellos consideraban que eran totalmente pornográficas, que eran aleccionadoras del diablo, pero que conducían sine qua non al sexo, a copular, son en realidad muchas las iglesias, no solo en España, sino en todo el mundo en aquella época, principalmente todas en Europa, en que se pueden ver esta clase de iconografía. Esta ha sido la reflexión de hoy y recordad cada uno de vosotros, incluso ponerlo aquí abajo, si habéis podido ver en algunas iglesias determinadas manifestaciones de imágenes sexuales en la piedra o en dibujos dentro de edificios religiosos. Recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.